Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Sebastián Vázquez y les vengo a dar una charla sobre cómo emprender en la industria naranja. Antes de entrar en detalle, les voy a comentar un poco sobre mi experiencia. Yo soy ingeniero en diseño industrial y soy gestor de emprendimiento en Auge, que es la agencia universitaria para la gestión del emprendimiento de la Universidad de Costa Rica. Y además de esto, llegué acá justamente por mi experiencia como emprendedor en el área de la industria naranja también. Al ser diseñador he estado trabajando en varios proyectos que se han visto sumergidos en esto. Entonces, vengo a hablarles un poquito a nivel general de qué se trata y de cómo se pueden dar algunos primeros pasos. Entonces, bienvenidos y mucho gusto. Primero, empezando con qué es la economía naranja, se podría decir que es la economía que considera el talento y la creatividad como su insumo principal. ¿Esto qué significa? Que son las actividades o servicios que se fundamentan en propiedad intelectual. Entonces, como fundamentados en propiedad intelectual, acá podemos ver algunas de las áreas o sectores más bien en los que se puede ver esto, que es arquitectura, artes visuales y escénicas, artesanías, cine, diseño editorial, investigación y desarrollo, juegos, juguetes, moda, música, publicidad, software y todas las demás. Esto es todo según el mismo BIT que habla un poco del tema. Justamente ahorita, digamos, para seguir contándoles, la economía naranja tiene varios términos o se puede haber visto relacionada con algunas otras cuestiones que no necesariamente se dicen que son economía naranja, como por ejemplo las industrias culturales, creativas, del ocio, entretenimiento, la economía cultural o industrias, digamos, de diferentes áreas alrededor de temas similares a estos. El tema con la economía naranja es que puede ser combinada, digamos, o puede ser entendida desde diferentes áreas. Y ha sido todo un tema de cómo se define o cómo se describe. Y justamente el BID llegó a esta conclusión en la que se podría decir que la economía cultural y las industrias creativas son las principales áreas en las que se puede definir concretamente la economía naranja. Y esto es que la parte cultural tiene que ver con las artes y el patrimonio. Luego hay un intermedio entre la economía cultural y las creativas, que son las industrias culturales convencionales. Y luego está la parte que son industrias creativas, que tiene que ver con creaciones funcionales y nuevos medios y software. Entonces, aquí es donde se entrelazan algunos temas que van hacia el lado de la cultura y hacia el lado de la creatividad. Pero para ponerles el ejemplo, cuando hablamos de economía naranja, hablamos de muchas cosas que se ven relacionadas a esto y tiene un impacto económico súper fuerte. Este ejemplo que les estoy diciendo acá es el ejemplo que puede aclarar un poco más. La construcción de la represa de las Tres Gargantas en China es básicamente la represa hidroeléctrica más grande de Asia o de China y provee el 10% de la electricidad de China. Es una construcción que tardó casi 30 años en construcción y tuvo un costo de más de 25.000 millones de dólares, sería. Dentro de eso, perdón, sí, 25.000 millones de dólares. Dentro de esos mismos 30 años, las principales 10 producciones de teatro de Estados Unidos, que son estas de acá, que son Cats, Los Miserables, La Bella y la Bestia, El Rey León, el Fantasma de la Ópera, Hechizada y demás, algunas que son bastante icónicas. Entre esas 10, en esos mismos 30 años, generaron 26,9 millones de dólares. Eso quiere decir que generaron más de lo que costó la represa más grande de China. Y esto es solo contando obras de teatro. Entonces, algo interesante con esto es que cuando hablamos y vemos una comparación tan complicada como la que les estoy contando, es que una represa como esta viene financiada por fondos estatales. Quiere decir que son cobrados a las personas para financiar dicha obra. O, hablando de obras, pero ya ahora de teatro, estas obras de teatro y lo que tiene que ver con industria naranja es aportado por las personas porque quieren gastar en esto.
Entonces no es un cobro que se les hace para hacer algo en lo que no necesariamente creen o no está entre sus planes, sino que más bien las personas aportan de su dinero directamente en esta industria. Entonces es una diferencia importante. A nivel global, la economía naranja solo en el 2011, hace 10 años, generó 4.3 billones de dólares. Eso es mucho. Y cuando digo mucho es, en ese momento fue el 120% de la economía total de Alemania. Eso es un montón de dinero solo generado a través de estos sectores que les estoy mencionando, y eso hace 10 años. En Latinoamérica, en el 2015, la economía naranja generó casi 2 millones de puestos de trabajo. También es bastante. Y eso, para que lo pongan en otros números, quiere decir el 2.2% del Producto Interno Bruto de toda la región latinoamericana. Eso en el 2015. Solo en Costa Rica, igual en el 2015, se generaron un aporte desde la economía naranja de 637.110 millones de colones. Eso quiere decir que son 1.2 billones de dólares solo en Costa Rica hace 6 años. La economía naranja es una economía muy grande, por eso mismo, y digamos, y es un poco compleja, y justamente vienen los problemas de cómo se define y quién entiende qué cosas por esto. Entonces, parte también del detalle es entender qué involucra o qué actividades se ven involucradas en este tipo de acciones. Y para que entendamos también la parte económica, ese 1.2 billones de dólares quiere decir que fue el 2%, 2,2% del Producto Interno Bruto Nacional en Costa Rica en el 2015. Ese 2,2% es exactamente lo mismo que aportó la atención de salud privada en Costa Rica en el 2015. Y es la fabricación de instrumentos médicos y dentales generó menos, que es 1.32% del Producto Interno Bruto. Y eso que, considerando Costa Rica, es una de las principales exportaciones que tenemos en el país. Entonces, para que también entendamos un poco la magnitud de lo que estamos hablando. Importante es que al ser difícil de comprender la economía naranja y los sectores y actividades que se ven involucradas en esto, se llegó, digamos, o por lo menos el BID llegó a una zona común para entender qué se puede considerar dentro de la economía naranja o la industria naranja. Y es que tiene que tener creatividad, artes y cultura como materia prima. Segundo, que tiene una relación con derechos de propiedad intelectual, principalmente en los derechos de autor. Y por último, que es una forma directa o una función directa en una cadena de valor creativa. O sea que lo que se está generando está basado en creatividad, arte o cultura y tienes fuerte, digamos, potencial en derecho de autor, o sea, creación de alguien. Dentro de eso, si sumamos también un poco de temas que tal vez han visto que son más populares, digamos, en este momento, que tienen que ver con tecnologías disruptivas, que se habla mucho de conectividad, de Internet, de automatización, que el Internet de las cosas, materiales avanzados, etcétera. Todos estos temas no están aislados tampoco de la economía naranja. Son temas que vienen y no tienen por qué verse como una amenaza, sino que más bien son una herramienta. Y una herramienta quiere decir que estas cuestiones de tecnología disruptiva están en crecimiento aceleradísimo y no viene a desplazar al sector ni nada similar, sino que más bien algo que uno diría, bueno, ¿y cómo se involucra la economía naranja en todos estos temas? ¿Qué se hace y por qué es lo que se está haciendo de esta forma? La cuestión que se ha visto es que durante mucho tiempo en la historia de la humanidad, sin importar el lugar, ha existido la necesidad de apropiar, diferenciar y personalizar. Entonces quiere decir que esta necesidad, sin importar el momento, ha existido y sin importar el lugar. Y no quiere decir que se va a desvanecer con los próximos años que vienen, sino que más bien se va a mantener. Entonces aquí está la oportunidad de cómo involucrarse dentro de lo que se viene. Entonces tal vez si hay que ajustar algunos resultados de cómo se ha entendido, digamos, cierta profesión o cierta actividad o demás, pero
esta necesidad de apropiarse, diferenciar y personalizar se puede aplicar directamente en cualquier tema que tenga que ver con los de tecnología avanzada o temas como los que les estaba mencionando antes, sino que uno puede ver cómo artistas, diseñadores, profesionales creativos y demás se están involucrando cada vez más en temas ligados a esto. Ahora, ya una vez dándoles la pincelada general de la industria naranja, quiero explicarles un poco de temas sencillos, digamos, una pincelada pequeña de que hay que tomar en cuenta para emprender. Nosotros en Auge, que es justamente la incubadora de empresas de la Universidad de Costa Rica, tenemos un proceso en el que vamos acompañando emprendimientos y ahorita hemos llegado a ser una de las incubadoras de empresas más grandes de toda la región. Y esto ha sido también, digamos, un aprendizaje para nosotros y para los mismos emprendedores de cómo es, qué cosas hay que tomar en cuenta, qué es importante, cómo lo podemos ir viendo y entendiendo. Entonces, durante el proceso deberíamos estar respondiendo correctamente algunas de estas preguntas que les estoy poniendo por acá. La primera, diría yo, que es, ¿estamos resolviendo un problema, una necesidad o una oportunidad importante? Y con este tema sería también entender qué significa importante. Importante puede variar y tiene que ver con la magnitud de cuántas personas o cuántas empresas afecta o se ve relacionada este problema, necesidad o oportunidad. Tiene que ver también con la relevancia, digamos, de qué tan doloroso puede ser ese dolor o ese problema que se está generando o qué tan necesario se siente para estas personas o empresas o entidades en general. ¿Qué tan seguido, qué es la periodicidad, qué tan seguido sucede que uno quiere algo o que uno necesita resolver algún problema? Y por último, también, ¿qué existe para resolver ese problema o esa solución? Digamos, cuando en Auge usualmente también aclaramos de que cuando hablamos de un problema, no necesariamente es un problema completamente funcional, de arreglar una pieza que no funciona, sino que tiene que ver con la misma oportunidad en el negocio. Digamos, al final de cuentas, siempre estamos resolviendo algo. Y si no lo estamos resolviendo, ahí está la señal de que tal vez no necesariamente lo queremos estar haciendo. Una segunda pregunta es, ¿tenemos claro cómo creemos que debe funcionar nuestro negocio? Y ese de cómo creemos está justamente en naranja porque tiene que ver con, tenemos un plan o entendemos nuestro propio modelo de negocio y de cómo debería funcionar cuando salgamos al mercado y cuando ya queramos ofrecer nuestros servicios o nuestros productos en el mercado. Otra pregunta sería, ¿ya tenemos validada nuestra idea o solución por los clientes? Importantísimo aclarar que al hablar de validación es de las primeras cosas que necesitamos entender. Necesitamos saber si los clientes nos pueden dar la información necesaria para nosotros poder tomar las decisiones correctas. Muchas veces cuando empezamos a emprender lo hacemos solos y lo hacemos solos no necesariamente con muchas personas en el equipo, no, sino que no le contamos a nadie las ideas o no salimos a hablar con clientes, sino que todo lo hacemos desde nuestros propios supuestos de cómo creemos que tienen que funcionar las cosas y trabajamos en esa dirección sin que alguien nos diga efectivamente vas por buen camino o que alguien de pronto diga esto no es lo que yo quiero, lo que estoy buscando, esto no es para mí. Entonces tenemos que hablar con clientes y por eso las preguntas acá, ya hablamos con suficientes clientes y ya hemos aprendido de ellos algo que nos pueda funcionar para tomar decisiones. Nuestra solución es rentable y es escalable. Y aquí, igual, para entenderlo un poco, es cuando hablamos de rentabilidad, tiene que ver con qué tanto entendemos nosotros nuestra operación o nuestros costos en lo que estamos haciendo. Y la parte de escalabilidad es qué tan fácil puedo crecer como empresa o como, digamos, servicio, producto y demás. Entonces, que nuestra solución nos permite crecer rápidamente. Y con este tema lo menciono porque justamente en Costa Rica la mayor cantidad de empresas fallan o se disuelven o entran en quiebra, digamos, o desaparecen nada más por la mitad al menos, que es más de un 50%, por no comprender realmente sus propios costos, porque no saben qué les cuesta plata y dónde entra el dinero. Entonces, que no entienden correctamente su operación a nivel financiero y por eso
probablemente están gastando más plata de lo que les está entrando. Entonces, en algún momento se va a acabar el dinero y ya no es viable seguir con esto. De ahí, digamos, son algunas preguntas importantes a tomar en cuenta. Les voy a pasar más información y es justamente porque en Auge tenemos un proceso algo, digamos, puntual y aclarado en el cómo pasar de una idea a un negocio, y justamente se los comento porque va ligado a estas mismas preguntas. Nuestra primera fase del programa tiene que ver con la oportunidad de mercado, lo que les decía del qué problema, necesidad o oportunidad estamos buscando resolver, y entender primero si estamos partiendo del lugar correcto, si nos estamos inventando una necesidad o si sabemos que realmente existe, si hemos hablado con personas, si nos han dicho realmente qué les está sucediendo o no, y al mismo tiempo entender si necesitamos nosotros profundizar más en esa reflexión o si necesitamos verlo desde otra perspectiva de otros clientes. La segunda fase que tenemos es la fase de idear. La fase de idear es una fase en la que se diseña un modelo de negocio. Por eso les digo el cómo creo que tiene que funcionar. Ahí yo digo usualmente que están todos los yo creos, que es yo creo que este es mi cliente, yo creo que esta es la solución que yo puedo tener, yo creo que este es el proceso para acercarme a los clientes, y yo creo que a mí me cuestan estas cosas y yo creo que yo puedo cobrar estas otras. Entonces tenemos que hacer varias pruebas justamente para ver si realmente nuestros supuestos tienen fundamento y que si los mismos clientes están dispuestos a actuar de esa forma. Entonces tenemos que salir a hablar con clientes y que ellos mismos nos digan qué les parece lo que estamos diseñando. Justamente en la fase de crear, que sería la tercera fase, pasamos a ver si realmente la estructura de la startup, en este caso, o el emprendimiento dinámico que nosotros manejamos, es validado en el mercado. Entonces ya no es solo que el cliente le parece que esa es la solución correcta, sino que nuestro negocio y nuestra operación puede funcionar en el mercado y puede empezar a crecer también, que justamente pasar a la fase escalar, que va a ser cómo acelerar todavía más el proceso de trabajo y de resultados de una empresa que ya venía caminando. Entonces, una pincelada de las fases que nosotros manejamos en Auge. Y bueno, cuando hablo de modelo de negocio, no necesariamente es un tema que se habla mucho. Entonces, puede ser que alguno que otro, cuando uno dice modelo de negocio, está viendo algo como esto. Y eso quiere decir, no entiendo nada, me están hablando literalmente en chino. Cuando hablamos de un modelo de negocio, hay que aclarar que un modelo de negocio no es un plan de negocio. Un plan de negocio es un documento complejo donde define y describe qué pasos hay que seguir, en qué plazos de tiempo, qué costos involucrados hay, qué personas o roles se necesitan. Entonces, usualmente un plan de negocios es algo largo, en su mayoría no tiene que ser extremadamente largo, pero sí tiene que ser trabajado y es elaborado. Un modelo de negocio es una hoja donde definimos 9 áreas importantes en las que creemos que tienen que funcionar. Justamente la diferencia principal no es la longitud, sino es la forma en la que se puede ajustar a la situación. Un plan de negocios, cuando hay algún cambio, ya sea de que una persona que trabaja en la empresa ya no trabaja o que algo externo ya no funciona como nosotros lo queríamos o creíamos que tenía que funcionar, ya no es de esta forma, hay que cambiar el plan. Y eso quiere decir que puede ser que hay que cambiar términos, hay que cambiar costos, hay que cambiar metas, hay que cambiar personas y demás. Entonces es un trabajo relativamente laborioso y que hay que seguir al pie de la letra. Un modelo de negocio puede irse adaptando porque usualmente vamos ajustando en el camino las cosas que no están funcionando. Entonces es un trabajo constante, no es algo que uno escribe y lo deja ahí, sino es algo que uno tiene que estar revisando periódicamente. Cuando hablamos en Auge de una startup y del proceso que nosotros manejamos, nosotros usamos metodologías Lean, que vienen de una metodología que es Lean Startup. Entonces, el método usualmente lo que viene es ayudar a crear una organización que pueda llegar a ser adaptable y rápida ante los retos. Y eso, digamos, quiere decir que una startup usualmente está en el medio de una incertidumbre muy grande, donde no entendemos correctamente
cuáles son todos los recursos que tenemos que aprovechar o que tenemos que hacer uso dentro de nuestra operación. Y la otra parte es, no sabemos si lo que estamos haciendo es la solución que debería funcionar en el mercado. Entonces hay una incertidumbre donde hay varias cosas que pueden estar cambiando y nos pueden afectar directamente la operación, pero de ahí sale la startup o emprendimiento dinámico, traducido un poco al español. Entonces, una startup es una institución humana para diseñada para crear nuevos productos y servicios en incertidumbre extrema. Y eso lo dice Eric Rice, que es el autor de un libro que se llama Lean Startup, que justamente es de los que empezó a hablar de cómo aprovechar una metodología Lean de manufactura, usualmente, hacia la creación de negocios. Nosotros en Auge recomendamos mucho también el libro Running Lean, que es de Ash Maurya, que es el de la foto, que justamente lo que nos dice es cómo ajustar este modelo de negocios o este plan de lo que deberíamos estar haciendo de una manera rápida y entender cuándo y cómo validarla correctamente. Entonces, para también entrar en ciertas aclaraciones, el modelo de negocios es una herramienta relativamente sencilla que la van a poder encontrar en Google o en cualquier lugar, que como herramienta no es tan complicada de encontrar. La parte más compleja es qué información le vamos a poner ahí, y por eso es que también podemos hacer algunas prácticas, ir probando y entendiendo de qué se trata. Existe el modelo de negocios Canvas, que es el que salió de primero, y el modelo de negocios Lean Canvas es una modificación del primero que les decía, que es el que usa Ash en esta metodología. A la hora de diseñar un modelo de negocio, hay que tomar en cuenta el cómo se trabaja, y usualmente, como es un diseño y debería ser rápido, justamente deberíamos partir también de ciertos supuestos y trabajar sobre eso. Y parte de cómo nos vamos a dar cuenta si vamos por la dirección correcta es que necesitamos salir a hablar con gente y saber escuchar a la gente. Entonces hay que tener cierta apertura ante la crítica, ante las dudas, ante los consejos y demás que podamos tener, porque al final de cuentas buscamos resolver alguna oportunidad, problema, necesidad de un cliente. No siempre es nuestra necesidad, sino la de alguien más o de un grupo. Y de eso se trata. Entonces, varios tips, digamos, a la hora de idear un modelo de negocio. El ejemplo que les voy a dar es con el Lean Canvas. Es tomar en cuenta también toda esta incertidumbre y se los voy a comentar de manera rápida, digamos, una pasada general de qué se trata lo que les digo. Este que ven en pantalla es un Lean Canvas o un modelo de negocio Lean. Tiene 9 espacios y los espacios que están del lado izquierdo son los que tienen que ver con el producto. O sea, lo que tiene que ver a nivel interno, qué es lo que estamos tratando de resolver, cómo lo estamos resolviendo, qué tenemos que tomar en cuenta, digamos, a nivel de métricas, de cómo sabemos que las cuestiones están funcionando como nos imaginamos o cómo podemos evaluarlo, qué cosas nos cuestan dinero. Y también la propuesta de valor es cómo estamos ofreciendo algo que nadie más esté ofreciendo. Por eso se llama propuesta de valor única. Estamos ofreciéndole a un cliente específico una combinación de beneficios o de funcionalidades, características y demás, que la combinación solo nosotros la estamos planteando. Por eso se convierte en única. Del lado derecho vamos a tener el espacio o los espacios para lo que sucede hacia afuera de nuestra empresa. Entonces, ¿a quién le estamos ofreciendo? ¿Cómo le estamos llegando al cliente a través de los canales? ¿Qué nos diferencia de los demás? ¿Cuál es nuestra ventaja especial? Y al mismo tiempo, ¿de dónde vienen nuestros ingresos? O sea, ¿cómo estamos cobrando y también cuánto podemos estar cobrando? Entonces, idealmente, estaríamos entendiendo a nivel rápido de qué se trata lo que estamos planteando. Entonces, lo recomendamos porque al escribirlo empezamos a entender también el cómo debería servir y qué cosas no entendemos al 100% de lo que estamos planteando. Uno de los primeros hitos que hay que tomar en cuenta a la hora de emprender, sea en la economía naranja o en cualquiera, es llegar a validar correctamente el problema. Quiere decir que es darnos cuenta si el problema existe y si es importante y si vale la pena ser resuelto.
Al validar, nos podemos dar cuenta de si la hipótesis que teníamos del supuesto que estábamos pensando realmente existe, que es justamente lo que estaríamos buscando al validar. Si no, también podemos estar entendiendo mucho más al cliente, porque esto es de un acercamiento uno a uno con clientes en los que nos van a dar más información que nos sirve para tomar en cuenta a ver si vamos a tener que resolver de una manera diferente. Hay que confirmar el segmento de mercado, quiere decir que si le estamos hablando o estamos tratando de resolver a las personas correctas, muchas veces no lo vemos de esta forma, sino que salimos a ver quién quiere algo y no necesariamente qué problemas existen. Y por último, tener alguna información extra para algunos cambios o pivotes que se puedan hacer en este emprendimiento o en esta oferta de emprendimiento que uno pueda hacer. Para validar, tenemos que darnos cuenta de que al validar, nosotros recomendamos hacerlo de una manera cualitativa. Quiere decir que ojalá ustedes no empiecen haciendo encuestas en Facebook o un formulario en Google o algo similar, porque al validar un problema, todavía no tenemos toda la información necesaria. Partimos de que entendemos el problema, pero puede ser que ni siquiera estemos haciendo las preguntas correctas. Y al ser un cuestionario o hacer un ambiente cerrado, probablemente no está el espacio para que los mismos clientes nos digan lo que están pensando realmente. Si estamos haciendo preguntas erróneas, puede que no nos van a decir, ¿y por qué no me preguntaron sobre esto? Entonces hay que tomar en cuenta también esas cuestiones de cómo de una manera cualitativa podemos tener conversaciones con clientes de temas que en estos momentos ni siquiera tenemos idea, que no lo sabemos, sino que hay que dar el espacio para que los clientes nos den esa información y sobre eso nosotros empezar a hacer algunas preguntas de dónde viene, si nos funciona y por qué, etcétera. Con los grupos focales pasa otro tema que es la presión social. La presión social en un grupo focal es mucho más fuerte de lo que nos imaginamos y quiere decir que si estamos en un grupo de 10 personas, 8 están diciendo que sí a una pregunta, el noveno dice que sí otra vez y el décimo que quería decir que no, probablemente va a decir que sí. Y eso no nos va a decir a nosotros, sino hasta que tenga un espacio que no es grupal para decir, hey, yo en realidad quería decir otra cosa, pero es que todo el mundo dijo que sí, entonces bueno, yo también dije que sí. Entonces, traten de tener conversaciones uno a uno para validar con los clientes. Justamente lo que buscamos validar al inicio es, estamos resolviendo correctamente un problema importante, un problema latente, y como les decía, cuando decimos un problema importante, tiene que ver con magnitud, tiene que ver con relevancia, tiene que ver con el tiempo, digamos, que está sucediendo, qué tan seguido está sucediendo, y también tiene que ver con qué existe para resolverlo. El segundo es llegar a validar la solución con un producto mínimo viable o un PMV. La solución, en este caso, cuando hablamos de un producto mínimo viable, tal vez no está súper claro. Este es un término que se usa en emprendimiento y justamente, como lo dicen las mismas palabras, es lo mínimo que ocupamos nosotros hacer para aprender exactamente lo mismo. Entonces, tratar de quitar toda la grasa, todo lo que no funciona, todo lo que no es completamente necesario para poder salir a preguntar. Entonces, no necesariamente tenemos que tener ya desarrollado nuestro libro, o ya tenemos que tener nuestra obra de teatro, o nuestra pintura lista, o nuestro emprendimiento como tal, sino que tenemos que tener una noción de hacia dónde queremos que vaya. Y va un poco por acá lo que quiere decir con el producto mínimo viable. En la teoría del Lean Startup, es un círculo completo de aprendizaje en el que se inicia con algunos supuestos, construyendo un producto mínimo viable, se mide los resultados de la reacción que tienen con usuarios o clientes, recopilamos esa información y sobre eso aprendemos y generamos nuevas ideas para volver a construir otro producto mínimo viable y seguir en este ciclo. Entonces, también cuando hablamos de producto mínimo viable, hay que hacer la diferenciación de qué es un producto mínimo viable y qué es un prototipo. No siempre se entienden de la misma forma y usualmente se confunde de que un producto mínimo viable es un prototipo y no necesariamente. Un prototipo usualmente viene a responder la pregunta de, ¿esto es algo que yo lo puedo construir?
Y usualmente tiene que ver con una representación visual mucho más cercana a cómo nos imaginamos el producto. Entonces tiene que ver con el prototipo funcional, la aplicación que ya está casi por ser lanzada al mercado, el producto que ya funciona de cierta manera como nos imaginamos. Es mucho más cercano al lanzamiento, digamos, que la idea en general. El producto mínimo viable viene a responder una pregunta distinta, que es, ¿esta es la solución que comprarían los clientes? Entonces, lo que se busca responder, al ser diferente, no tenemos que trabajar exactamente en lo mismo. Y justamente el producto mínimo viable lo que busca es tratar de aprender rápidamente. Entonces, darnos cuenta si vamos en la dirección correcta lo más pronto posible. Cuando se habla de un producto mínimo viable, como les digo, es lo mínimo necesario para poder validar correctamente una idea o solución. Se tiene que hablar correctamente también o explicar de la mejor manera. Cuando hablamos con clientes, muchos emprendedores dicen, ok, si hay que hablar del valor, beneficios y funcionalidades, lo primero que voy a mencionar son las funcionalidades. Entonces le voy a decir cómo funciona. Y entonces empiezan a describir las características, funcionalidades, demás puntos que crean ellos como importante para que las personas entiendan el cómo sirve o cómo es que existe lo que estamos haciendo. Y dejamos de lado al cliente. La recomendación es hacerlo al revés. Primero, hablar del valor, de por qué lo que tenemos es importante para ese cliente específico, porque es algo que vale la pena o porque al cliente le va a importar o llamar la atención. Luego, cómo le podemos mejorar su situación actual, que son los beneficios de qué puede ser algo que tal vez no tenía o cómo está mejorando la situación según lo que nosotros le podemos ofrecer. Y por último, si es necesario y si hay preguntas, tocar algunos temas sobre cómo funciona. Entonces, primero explicar, esto es algo que es importante para usted, esto le va a mejorar su situación y funciona de esta forma. Y no al revés de como lo hemos escuchado muchas veces, que es, esto es algo que funciona de esta forma, tiene estas características y demás. Y muchas veces se les olvida de por qué existe. Cuando hablamos de productos mínimos viables, no hay uno solo, hay varios. Hay varios que dependen también de la idea, solución y demás. Y los podríamos acomodar más o menos como con este gráfico, que tiene que ver con qué tan similar es a la solución ideal que nos estamos imaginando y qué tanto nos está costando tiempo y esfuerzo. Entonces, y dinero. Entonces, tiene que ver con esos dos ejes. Entonces, lo que recomendamos es que al inicio ustedes mismos prueben con lo que les cueste menos dinero, menos esfuerzo, menos tiempo y demás. Entonces hay varios ejemplos de cómo explicar una idea antes de ponerse a manufacturarla y ya tener la lista. Hemos visto varios casos de emprendimientos en los que se dedican a desarrollar una solución y hablan con clientes hasta que ya la solución exista. Lo que sucede con ese es que cuando necesiten hacer algún ajuste, es mucho más caro hacer un ajuste con una solución que ya se invirtió el tiempo, ya se le invirtieron los recursos, ya se trabajó por cierto tiempo en esto y hacer un ajuste va a tardar otro poco más. Entonces traten de hacer esto de primero para salir a hablar con gente. Entonces lo primero es la recomendación, lo que les cueste menos tiempo y lo que les cueste menos dinero posible. Ojalá con esfuerzos que ustedes puedan entender y que no se pongan tareas que no puedan manejar. Traten de hacerlo relativamente sencillo, ojalá enfocándose en el valor para la gente. Una pequeña prueba. ¿Cómo creen que pueden crear un producto mínimo viable de una solución basada en realidad virtual? Dentro de esto, aquí les voy a poner algunas opciones para que las vayan pensando. Tenemos opciones en diferentes líneas cuando uno busca realidad virtual. Digamos, una solución en general, no la hemos descrito ni hemos entendido de qué se trata. Ahorita yo les digo unas pistas que, bueno, aquí las están viendo. Al final de cuentas tiene que ver con cómo uno puede aprovechar la realidad virtual para esto. Entonces, algunas veces cuando uno hace la consulta de cuál creen que es un producto mínimo viable para esto, alguna gente dice, tal vez el 2 que ya existió,
puede ser. Esa es una opción vieja en la que uno se sentía inmerso en una imagen que parecía, digamos, tridimensional o algo. Alguna otra gente puede decir el uno porque, bueno, es de cartón, tal vez es fácil de cortar y hacer rápidamente. Alguna gente puede decir que el 6 que puede ser medio funcional, ahí tal vez tenemos una idea, aunque si me están escuchando en esta misma charla, ya les dije que poco tiempo, poco dinero, entonces tal vez esa no. El 7 podría ser, que es de cómo explicar realidad virtual sin realmente hacer mucho. Y el 8 es alguna que no está acá. Mi respuesta a esto es el 8. Justamente ninguna de todas estas, sino que más bien algo como esto. Un anuncio que diga sumergite desde el centro del videojuego, sin gastar una fortuna en visores. Entonces, nos costó cero hacer algo como esto. Lo hice justamente en el programa para editar presentaciones y nos da una idea de qué estamos hablando. No estamos hablando ni siquiera del videojuego, estamos hablando de un visor tal vez de cartón que tampoco hemos hecho. De eso se trata. Si a la gente le llama la atención, va a decir, uff, eso me llama la atención un montón, ¿cómo funciona? Siempre son muy caros o es que quiero que funcione de esta forma o demás. Y ahí uno puede tener la conversación con clientes. Entonces, este tipo de ejercicios son más interesantes para aprender rápidamente y ojalá sin gastar mucho dinero, esfuerzo y demás. Seguido es cómo hablamos con clientes y qué información es importante a la hora de hacer esta entrevista. Entonces tenemos una guía súper rápida que debería ser de unos 20 minutos más o menos, en el que vamos a tener 5 pasos, los digo como pasos como para que tampoco sientan que es un guión ni que tiene una estructura súper fuerte, pero sí que ustedes tienen que darse cuenta de diferentes cosas. Lo primero es una bienvenida que igual es un hola, es algo así simple, pero traten, más que presentarse, traten de validar que están hablando con la persona correcta. Si ustedes quieren, por ejemplo, hablar de tecnologías disruptivas con sus abuelitos, tal vez ellos no van a ser los que le van a dar el feedback más importante sobre cómo crear una tecnología disruptiva. Puede ser que no estén hablando con la persona correcta y por eso mismo, desde el minuto 1, ustedes deberían saber, no es con la persona que debería estar teniendo esta conversación, entonces tal vez sigamos a otra cosa. Luego, la segunda parte es explicar el problema que en teoría ya habíamos validado. Entonces, darnos cuenta de que nuestro supuesto de problema, comentarlo y decir, bueno, nos dimos cuenta que esta situación está sucediendo de esta forma, existe esta solución ahorita y tienen estos problemas, a ver si es cierto. Muchas veces sí, los mismos clientes van a decir, claro, a mí me pasa cada rato, esto es algo de esta forma, yo me siento súper incómodo, no me gusta, o esto es algo que yo he querido desde hace rato y no lo veo. El 3 es el demo, que es justamente explicarlo, más que un demo, es una explicación. Entonces pueden enseñar esa imagen que yo les enseñé ahorita, decir, vea, se trata de esto, tiene que ver con realidad virtual, ¿qué le parece? Y empezar a tener esa conversación por ahí. El 4 es validar si harían algún esfuerzo para usarlo, y eso es muy importante, más que todo aquí en Costa Rica, que nosotros como ticos creo, usualmente decimos me encantas, muy chiva, súper cool, y no necesariamente lo voy a comprar. Entonces, cuando decimos valencia, harían algún esfuerzo, no es que les digan que les parece bonito o que les gusta o algo así, sino es si realmente cumplen el perfil de cliente. O sea, si alguien dice, hey, yo quiero esta solución, ¿cuánto cuesta? Yo tengo la plata acá y podemos coordinar, ya eso quiere decir que está haciendo realmente un esfuerzo. Si solo dice, me encanta, súper creativo, tal vez no es suficiente. Entonces necesitamos ver qué tipo de esfuerzo está dispuesto el cliente con el que estamos hablando y justamente si realmente está dispuesto a hacer un esfuerzo, si entiende lo que le estamos explicando de la solución y el problema, podemos realizar un enganche que es decirle, bueno, déjeme su información, todavía no está al 100% la solución que tengo, pero se la puedo hacer llegar en el momento que esté o le puedo avisar y déjenme su información y probablemente va a ser que sí. Si de pronto dicen que no, quiere decir que no han preguntado toda la información correcta porque si no está dispuesto en ese momento puede ser que faltó conversar más. Y por último, documenten todo lo que tengan, digamos, tengan después de la entrevista y no se esperen mucho tiempo, la mente le juega a uno
trampas. Entonces traten de hacerlo apenas se termina la conversación para no solo apuntar lo que ustedes creen que fue importante, sino de cómo vieron la conversación, cómo fue la comunicación no verbal, qué hablaron, qué incomodidades hubo, qué emociones hubo, si fue positivo o negativo, si hubo, qué situación pasó. Y bueno, básicamente ese es el resumen para salir a validar, salir a entrevistar con clientes una solución. Este es de solución. Y esto lo recomendamos justamente con otra frase de Eric Rice que dice, tenemos que saber lo que los clientes realmente quieren, no lo que nos dicen que quieren, ni lo que creen que deberían querer. Eso es confuso, pero no siempre los clientes nos van a decir toda la información importante con palabras. Puede ser que con cómo se comportan nos están diciendo otra cosa, con qué sabemos nosotros podemos aportar otras cosas, y de ahí hay dos extremos. Un extremo que va a ser, no le voy a hacer caso a los clientes y voy a imponer al 100% mi visión de lo que yo quiero que suceda y eso es lo que yo quiero hacer. Y la otra es, le voy a hacer caso al 100% al cliente y le voy a hacer todo lo que el cliente quiera porque eso es lo que él quiere. La idea es llegar a un punto medio donde podamos aprovechar lo que nosotros queremos hacer con lo que el cliente necesita y poder llegar a ese punto medio de decir, ok, tal vez aquí es una solución en la que yo puedo aportar en el mercado. La idea, como les digo, es de documentar respuestas una por una, ojalá, es para luego identificar patrones de respuestas. Si muchas personas nos están empezando a dar información similar o que más bien tienen las mismas dudas o las mismas inquietudes o las mismas emociones, empezamos a decir, mira, puede ser que aquí hay información que es más relevante que otra. Entonces, puede ser señales a tomar en cuenta para modificar, ajustar y potenciar de nuestra solución de negocio. Este caso, digamos, de validar un producto mínimo viable no se trata de si es que lo podemos hacer, no es de si podemos hacerlo o no, es de si realmente eso es lo que tenemos que estar trabajando. Muchas veces pasamos por alto esta pregunta y nos damos cuenta muy tarde, y lo hemos visto también en emprendimiento de todos los sectores que trabajan una aplicación, la desarrollan por años, invierten dinero, cuando la lanzan, nadie la descarga. O que tenemos un producto que queremos hacer, lo mandamos a producir en una cantidad muy grande, cuando llegamos a tratar de ponerlo en varios puntos de venta, nadie lo quiere, nadie lo compra. Y esto tiene que ver porque se saltaron un paso, que es tal vez no era exactamente eso lo que tenían que estar trabajando, tal vez podían estar haciendo otra cosa y haber aprovechado de mejor manera el tiempo, los recursos y el esfuerzo. Y por último, lo que nos queda es salir a validar el negocio como tal. Y para salir a validar el negocio, sí hay que hacer, digamos, empezar a ofrecer nuestros servicios, empezar a ofrecer nuestros productos, dependiendo de cómo sea, y darnos cuenta de varias cosas. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Yo diría que son al menos 3 puntos importantes a la hora de estar en el mercado. Lo primero es, los clientes nos pagan. Si no nos pagan, ya es una mala señal, entonces hay que estar trabajando en algo más, probablemente hay que estar ajustando la propuesta de valor o hay que estar ajustando la misma solución que tenemos o canales o demás temas del negocio. Lo segundo es, la operación que tenemos nos va a permitir crecer. Entonces, es importante que es a la hora de emprender, no estoy emprendiendo solo para resolver o solo para ofrecer una solución, sino es para poder crecer en un mercado, digamos, que pueda ser de cualquier tipo, pero que podamos entender qué implica crecer. Y esto que me permite crecer tiene varios temas dentro que tiene que ver con la operación normal del flujo de tareas, responsabilidades, metas y demás. Y también la parte económica de entendemos que por dónde viene el dinero, cuánto nos cuesta, lo podemos estar manejando correctamente. Y toda esa combinación nos permite tener un ritmo de crecimiento aceptable en el mercado. Y por último es, cada vez tengo más clientes e ingresos. Entonces ya no le estamos vendiendo a nuestros amigos, ya no le estamos vendiendo a nuestra familia, ni a gente cercana, sino que ya estamos llegándole a personas que cumplen con el perfil que tenemos en mente y que están interesados en la solución que tenemos. Entonces empiezan a llegar poco a poco, cada vez más. Entonces empezamos a ver más clientes y más ingresos.
y señales de que tenemos una operación que está funcionando en un mercado. Con eso podemos ya luego enfocarnos en algunos otros temas para ver el crecimiento y demás de una empresa, pero serían algunos checks que hay que tomar en cuenta y esto se los digo de cierta manera general, pero es que muchas veces lo obviamos de que hay que tener hitos dentro del emprendimiento. Y en el tema del emprendimiento creativo o emprendimiento naranja, parte de resolver un problema importante tiene que ver, como les dije, con qué soluciones existen. Y ahí hay toda una conversación que podríamos tener en algún momento, que es cómo nosotros estamos resolviendo y por qué estamos resolviendo de la forma en la que lo hacemos. Entonces, digo resolver igual como ya se los dije, problema, oportunidad o necesidad del mercado, que es también de cómo nos empezamos a diferenciar, cómo empezamos a ofrecer algo que puede mejorar la situación de los demás o que resuelve de una forma distinta o diferente, de mejor manera, más innovadora o más cercana a la gente también. Y pues yo diría que por acá un resumen pequeño de Economía Naranja y cómo entrarle a ciertos temas. Si tienen más preguntas, dudas, con todo el gusto me pueden volver a escribir o nos pueden escribir en Auge. Pueden buscarnos en Facebook, redes sociales y demás. Aquí está la información de contacto. Y más bien, muchísimas gracias por estar conectados hoy y cualquier duda que va a la orden. Que esté muy bien.